Lo que vamos a ver es álgebra vectorial, que más o menos se resume a lo que sería la suma, la resta y la multiplicación. Antes de iniciar con sumar, restar y multiplicar vectores, primero tenemos que entender qué es un vector. Bueno, los vectores son, bueno, lo que son los números que matemáticamente trabajamos toda la vida. Hay diferentes como familias o grupos o categorías de números. La más sencilla o la más simple son los escalares, que son los números sencillos que hemos trabajado nosotros en matemática desde la escuela y el colegio, que son los números como el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, todos estos números. Después de esos, hay una categoría que ya tienen más características, que son los vectores. ¿Qué características tiene un vector? Bueno, que es un número y además de ser un número, ocupa una dirección en el espacio. Bueno, no sé si han escuchado esa, pues del espacio-tiempo. El espacio sería el lugar o ¿cómo es? Sí, el lugar en el que está situado algo. Entonces, ese número dentro del espacio tiene una dirección. Nosotros normalmente, bueno, estamos o podemos percibir el espacio en tres dimensiones espaciales, que es lo que podemos percibir. Si un ejemplo, si fuéramos un punto en un papel, solo percibiríamos dos dimensiones espaciales. Entonces voy a hacer aquí como un papel. Si fuéramos un punto acá en el papel, solo podríamos movernos, qué sé yo, de derecha a izquierda y arriba y abajo, por decir así. Todo lo demás serían combinaciones de esos movimientos. Sería ya que nos movamos para acá, o para acá, o por acá, o para acá. Pero dentro del papel solo podemos movernos en un plano, que este sería un plano, el plano del papel. Eso serían dos dimensiones. Si fuéramos algo que es en el espacio, ocupamos solo una dimensión, pues solo podríamos movernos en una línea recta, o sea, para allá nada más. No podríamos tener otra combinación. Eso sería como una cuerda o un hilo. Eso sería una dimensión. Pero nosotros vivimos en tres dimensiones, que en tres dimensiones pues tenemos ya más posibilidades de movimiento. Ya sea que nos vamos de izquierda a derecha, arriba hacia abajo y también profundidad, ¿verdad? Que sería como la profundidad. Y todo después de eso sería todas las combinaciones que tengamos de esas tres dimensiones. Ok, entonces en esa imagen que vemos ahí, pues son las tres dimensiones. Vamos a tener el eje de coordenadas, el eje Z, que puede representar nuestra profundidad, el eje Y, que representa el de ahí abajo, y el eje X, que representa la izquierda y la derecha. Todo lo demás, cualquier movimiento que hagamos en el espacio, es una combinación de esas tres dimensiones, o esos tres em, espacios. Eh, Qué sé yo, vean el azul, que ese cuadro azul que está ahí, ese cuadro azul sería un plano. ¿Qué plano sería? Vea que está compuesto del eje Y y el eje X, entonces se le dice que es el plano YX. El verde que está ahí, si logramos ver el plano verde, ese estaría compuesto por el eje Z y el eje Y. Entonces el plano en verde sería el plano YZ. Y el que está en rojo, vean que está como si fuera la superficie, el suelo, ese está compuesto por el eje Z y el eje X, entonces el plano XZ. Y el azul, bueno, no lo puse acá, sería el YX. Esos planos a veces son los que trabajamos nosotros cuando sumamos y restamos vectores, cuando lo hacemos en dos dimensiones. En la mayoría de casos son dos dimensiones.
No vamos a trabajar tres dimensiones vectorialmente porque se vuelve un poco más complejo. Aquí están los planos, entonces como para que entiendan, cuando encuentran en la literatura el plano YZ, el plano XZ y el plano XY. Ahora, dentro de esos planos es donde vamos a ubicar los vectores. Entonces, no sé, voy a poner un ejemplo. Voy a borrar acá. Un ejemplo que un problema esté hablando del plano YX. Y el YX, pues sea más o menos algo así. Un objeto que se mueve en dos dimensiones, donde esto representa el norte, aquí el sur, aquí el oeste y aquí el este. Entonces, posiblemente el objeto se esté moviendo con un primer vector, digamos que el movimiento sea al noroeste. Cuando es al noroeste, totalmente al noroeste y no les dan ángulo, entonces significa que son 45 grados. Ese sería el noroeste. Digamos que un objeto se mueve al noroeste. Entonces, ¿cómo se representa en un plano XY? Bueno, se representaría así, ese vector. Lo que pasa es que ese desplazamiento, vea lo que tiene un cierto ángulo, no está totalmente ubicado en el plano Y, digo, en el eje Y o en el eje X. Entonces, cuando eso pasa, hay que descomponerlo en vectores, perdón, en componentes. El vector tiene sus componentes. La cosa es, ¿para qué se descomponen componentes? No sé si alguno leyó o entendió por qué es que lo tenemos que descomponer en componentes al vector. ¿Alguno que quiera compartir ahí? Eduardo. Eh, Funciona para poder analizar y resolver los problemas de manera más sencilla, haciendo fragmentaciones del problema. Ok. ¿Algún otro que quiera también como decirnos qué entendió a la hora de por qué los descomponemos en componentes? Ah, bueno, y también para hacer análisis independientes. Ujú, correcto. ¿Algún otro? Bueno, vamos a... Lo que dice el compañero es muy cierto, nos va a ayudar demasiado en los problemas, en los análisis. Y también lo siguiente, vea que eso es un vector A. Los vectores, como les dije a ustedes, no lo vimos en el colegio, no trabajamos números vectoriales. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros en el colegio? Bueno, algo muy sencillo. Nosotros teníamos una recta numérica donde el centro estaba el cero, de ahí a la derecha eran ¿qué? Números positivos, ¿cierto? Y de ahí a la izquierda eran números negativos. Entonces, las operaciones que hacíamos, pues eran números de una misma recta numérica, o sea, todo estaba en un mismo eje, por decir así. Entonces, esos números, cuando yo los deseaba sumar o así, pues se hacían con un álgebra muy sencillo, que es el álgebra de los escalares, que nada más es uno más 2 más 3 y el resultado, 6. 2 más 4 6. Eran números que se sumaban así. Ahora no, ¿por qué? Porque el vector A no está en esa recta numérica. Entonces hay que ver cómo podemos sumarlo con otros números cuando tenemos más vectores. Vea que yo les dije que ese vector A me representaba a mí un desplazamiento ahí al noroeste. Digámosle que alguien se movió 10 metros al noroeste, pero que después de moverse 10 metros al noroeste, posiblemente se haya movido em, un vector B, que son 20 metros. Digamos que acá un ángulo de 30 grados al, al este del sur. Ahí. ¿Por qué se lee al este del sur? Bueno, ustedes leen al este del sur los 30 grados porque si ustedes ven, el ángulo se está midiendo desde el sur. Entonces es al este,
pero se inclina 30 grados del sur, por eso se lee al este del sur. Eso les va a ayudar para hacer problemas. Que en la literatura libro usan mucho eso, al este del sur. El del sur es que el ángulo se mide desde el sur. Bueno, esos dos vectores, si yo los quisiera sumar, porque son desplazamientos, son trayectos, el desplazamiento es un vector. Eduardo, eh, no sé si tienes una Eh, pregunta. Nada más una consulta. Bueno, el este del sur es como decir suroeste. La cuestión es, se toma con respecto al eje de las X. Yo puedo decir noroeste si quiero, entonces tengo al norte del este, ¿no? Es que si decimos solo noroeste, el noroeste es, en la Rosa de los Parece. Vientos, solo es este, el que está totalmente a 45 y 45. Ah, con razón. ¿Ves? El noroeste, perdón, el noreste, por decir aquí en este caso. Cuando hay un ángulo por medio, como este de 30 grados, ya no podemos decir sureste, porque no son 45 grados. Entonces, como el ángulo de 30 grados lo estoy midiendo con respecto al eje del sur, entonces digo al este del sur. No sé si me explico. Ok, ok. Sí, ahora sí. Ok. ¿Ves? Entonces, cuando nosotros normalmente queremos encontrar desplazamientos, los desplazamientos, pues son vectores. Un ejemplo de un desplazamiento, para que vean que no se suma igual. Si ustedes están sentados ahorita ahí y van a la pulpería pues, al chino, o lo que, el mercado, lo que tengan en su lugar donde viven, van, recorren una cierta distancia, ¿cierto? Y regresan otra vez a donde están sentados. El desplazamiento total que hacen ustedes es cero, porque al final de cuentas llegan al mismo lugar, no se desplazaron. Pero si hablamos de distancia, la distancia es un escalar, como los números que sumamos en la escuela y en el colegio. Entonces ahí sí tendríamos que sumar todo el trayecto y demás. Como cuando nos piden el desplazamiento, tenemos que hacer una suma de vectores. Yo no puedo nada más decir y decir que el desplazamiento, sí sé que el desplazamiento por fórmula, vean, estoy poniéndole una flecha de vector a la D, que significa que el desplazamiento es un vector, es la suma del vector A más el vector B. Pero yo no puedo decir que eso es 10 más 20, porque sí, muy fácil. Uno dice A más B es 10 más 20, el vector de desplazamiento es 30 metros. No, eso no se puede hacer porque los vectores no se suman igual que los números escalares. ¿Cómo se suman los vectores? Bueno, ahí es donde necesitamos hacer la descomposición de las componentes. No nos queda más que descomponer el vector A en la componente AX más la componente AY, sumar el vector B en la componente BX, descomponerlo totalmente y descomponer la componente BY. Luego, cuando está todos los vectores, bueno, con todas sus componentes, que en este caso, vean que el número de componentes es igual al número de dimensiones. Si estoy hablando que tiene componente en X y en Y, son dos dimensiones. Si fuera tres dimensiones, pues habría nada más una componente más, que sería la componente en Z. Ahora, cuando ya ustedes tienen descompuesto todas las componentes del vector, lo que hacen es sumar las componentes que están en un mismo eje, que viene siendo sumar como lo hacíamos ahora sí en el colegio, porque ya todas están en un mismo eje, entonces ya las podemos sumar como si fueran escalares. Entonces yo puedo llegar y sumar a X más a y aparte sumo B, Y más, perdón, ahí hice algo mal. Es AX más BX, porque lo que estamos sumando son las componentes del mismo eje. AX más BX. Y aparte, pues sumo AY más BY. Eso me da una nueva componente. Una componente que se va a llamar DX y una componente que se va a llamar DY. Eso es como la parte teórica de lo que estamos haciendo. Entonces, cuando yo sume vectores, voy a obtener otro vector con dos componentes. No sé si la idea queda clara. Igual esto lo vamos a hacer en ejercicios. La idea nada más como para que se entienda por qué se está haciendo. Eduardo. Y al ser desplazamientos, bueno, vamos a trabajar en dos dimensiones,
Si se toman los valores, desplazamiento A, nos van a decir las coordenadas con respecto al plano, básicamente. Sí, Para correcto. averiguar a X y a Y, a eso me refiero. Ujú, Ok, ok. correcto. ¿Sí se entiende la idea de lo que estamos haciendo? Esto. Por mi parte, sí. Ok, Sí, ¿los profe. demás? ¿Sí? Ok, bueno. Si no entienden algo, me lo dicen para volver a explicarlo o ver cómo hacemos para darles más retroalimentación sobre ese tema. Eso es lo que se hace en este capítulo. Ahora bien, eh, ¿cómo se sacan las componentes? Bueno, en los componentes de vectores tenemos estos ejemplos en el libro que hay formas diferentes de sacarlo. Em, una es usando trigonometría y otra es como guiándose por los ángulos. Es algo más matemático. Si se guían solo por los ángulos, entonces ustedes necesitan ver dónde está el vector. Digamos que si el vector está acá, ese es el vector A, y ocupan sacar la componente en X, entonces ustedes usan coseno. Pero tienen que fijarse de dónde sale desde el eje X, cuánto hay de ángulo hasta el vector. Ese ángulo, pues el que van a usar. Entonces aquí sería eh, la magnitud de A. Vea que cuando hablamos de la magnitud de A, es solo el numerito que representa el vector. Que si se movió 2 metros, 10 metros, esa es la magnitud. Entonces, normalmente se mete en un valor absoluto. A, ahí. Para representar que estoy tomando solo el numerito de lo que representa A coseno de alfa. Así sacaríamos la componente en X. Claro, a veces es complicado usar esta forma porque tal vez no conocemos todo el ángulo alfa, solo conocemos un ángulo que está a la par del vector. Y si queremos la componente AY, pues usamos, en vez de coseno, usamos seno, seno de alfa, del ángulo ese, que ese ángulo se mide desde el eje X positivo. Esa es una forma de sacarlo. No debemos confundir a la otra forma, porque a veces se hacen confusiones y se terminan sacando las componentes mal. Esta forma es un ángulo que parte de más X, o sea, del eje X. Esa es la forma que estoy explicando. Vean este ejemplo, estos dos vectores se pueden decir que se están sacando de esa forma porque el vector es este. Sus componentes también se pueden ver como, que de hecho eso es lo que hace la física, como no se puede trabajar matemática las dos dimensiones de forma similar a como se trabaja la matemática de secundaria, el uno más uno es 2, lo que se hace es estudiar las proyecciones, que a veces se le llaman proyecciones a las componentes, porque son sombras que proyectan el vector en un eje de dimensión. Entonces, vean este vector A, podemos ver que si fuera un lápiz o algo así y el piso fuera el eje X, pues me proyecta una sombra en el eje X. Esa sombra que proyecta en el eje X es la componente en X. Y la sombra que me proyecta en el eje Y es la componente en Y. Así más o menos es como se analizan otros espacios dimensionales superiores. Un ejemplo, cuando se quiere analizar más o menos qué propiedades tiene un universo o un espacio de 4 o 5 dimensiones o 6 dimensiones, normalmente se estudian las proyecciones de las 6 dimensiones en 5, luego de las 5 en 4, luego la de 4 en 3, hasta bajarlo a 3 dimensiones y poder más o menos entender. Porque si en este momento les decimos a ustedes, imagínense un universo de 4 dimensiones espaciales, es imposible poder imaginarlo porque nosotros no tenemos conciencia de cómo son 4 dimensiones espaciales. Solo 3 dimensiones espaciales porque son las que nosotros entendemos
Y es porque vivimos en 3 dimensiones espaciales. Entonces, si en física queremos más o menos entender cómo funciona un universo 4 dimensiones espaciales, pues tenemos que estudiar sus proyecciones, sus sombras. Entonces, veanlo acá, esas son las sombras. Vean que la componente AX, si lo hacemos con esto del ángulo que sale del eje X, sería este de acá, zeta. Entonces, por eso la componente en X es sencillamente la magnitud de A por coseno de zeta. Eso es lo que mide em, esto de acá. Desde aquí hasta aquí. Toda la proyección, toda esa sombra que me generó el vector A. Lo que mide AY sería esto de acá, que es la proyección que mide o la sombra que me generó ese vector. Aquí. Entonces eso sería, pues, AY y sería AC de cita, que es lo que vemos acá. ¿Cómo se entiende eso que acaba de explicar? Esa forma de sacar las componentes. Sí, Ok, genial. Ujú. Ahí cualquier cosa, si no podemos ver otra vez la tutoría, traten de ver la parte de teoría. Yo voy a tratar esas tutorías, separarlas en dos, una parte de teoría y la parte cuando hacemos ejercicios para que no queden tan largas. Entonces ustedes ahí lo separan. Vamos ahora con la otra forma de sacar las componentes. Ah, otra una cosita pequeña. importante. Dime, Eduardo. eh, Siempre se utiliza el coseno para el eje de las ábsides. Si lo trabajan de esta forma, ¿verdad? Siempre es así. Sí, No, sí se trabaja de esta forma, ¿verdad? ok, Ahorita vemos otra forma de cómo hacerlo, pero no es así, ¿verdad? ok, sí. Porque, sí, porque de hecho eso que usted dice, muchas veces el estudiante estudia esta forma en el libro, porque en el libro viene esta forma y viene la otra. Y luego se acostumbra a hacer la otra forma y siempre usa para X el coseno y no necesariamente es así. Vea que si Ok, usamos esta forma, tenemos estos otros ángulos, pues vea lo que pasa con el ángulo. Ya el ángulo es más complejo. Habría que sumarle 90 más este pedacito. Aquí tendríamos que usar todo 180 más este pedacito. ¿Lo ve? O sea, si usamos eh, esta fórmula, hay que de verdad saber cuánto es todo el ángulo desde el eje X. y Estamos. eso no siempre es posible. A veces cuesta, ¿verdad? Sí, Y cuando veamos, tal vez aquí en vectores no tanto, pero cuando veamos leyes de Newton, nos quita mucho tiempo estar averiguando ángulos para saber todo cuánto es desde el eje X. Por eso ahorita les explico otra forma también que si se aprende a veces hasta es más directa. Otra cosa importante, las componentes como son proyecciones en eje X o en el eje Y, esas tienen un signo positivo o negativo. Normalmente si usamos esta fórmula del ángulo, pues nos da ya el signo. Pero en todo caso es importante saber por qué es positiva y por qué es negativa. Hay gente que se lo aprende de memoria y dice, ah, en el primer cuadrante los dos son positivos, en el segundo cuadrante uno y no. Sí, está bueno aprenderse de memoria, pero también entender por qué. Bueno, eso es tan sencillo de entender un eje de coordenadas, que no es una ley, es algo que estoy yo definiendo al inicio, porque vamos a ver cuando vean leyes de Newton que eso lo podemos hasta cambiar. Si yo quiero el eje de la derecha va a ser negativo y el de la izquierda positivo, lo cambio. Pero hay que definirlo al inicio y trabajar siempre con esa definición que yo haga. Normalmente, para este primer capítulo, se va a usar el eje Y positivo, esta parte de acá. Cualquier proyección, cualquier componente que caiga ahí va a ser positiva. Igual todas las que caigan de este lado. Todo lo que esté ahí va a ser positivo. ¿Y qué va a ser negativo? Las proyecciones que estén del eje X de la izquierda y del de abajo. Eso es muy sencillo porque es como una recta numérica que ya lo vimos. El cero y de ahí a la derecha números positivos. Y de ahí a la izquierda números negativos. Eso es lo que estamos haciendo. Es como si hubieran dos rectas numéricas cruzadas. Otra aquí. Uno, dos, tres. Algo así.
Por eso, cuando vemos estos otros ejemplos de la otra diapositiva, vamos a ponerlos acá. Esos ejemplos, si ustedes observan, em, vemos que las componentes en la parte de arriba, en, en el inciso A o el ejemplo A, vemos que las componentes en Y son positivas, pero la de X es negativa. A la parte B vemos que las dos son negativas. Eso es importante para poder tomarlo en cuenta el signo a la hora de sumar las componentes. Ok, ahora, ¿cuál es la otra fórmula de poder sacar las componentes? Ya que vimos esta. Bueno, voy a hacer unos ejemplos de cómo sacarla con esto y ahorita les muestro la imagen completa de todos los casos. Bueno, un caso es imaginarse geométricamente, vean que el vector me genera un triangulito acá, un ángulo cita. ¿Lo ven? Lo voy a sacar para que lo vean más claro. ¿Cuánto es la hipotenusa de ese triángulo que genera? Es la magnitud de A. ¿Cuál es el cateto opuesto al ángulo? Cateto Para opuesto. ¿Cuál, perdón? el valor de Y. Ajá, la componente en Y. Y el adyacente, el valor en X. Si ustedes identifican el triangulito que forma cualquiera de las componentes de un vector, ustedes pueden sacarlo con trigonometría. Vamos a ver, opuesto y adyacente, o usando la hipotenusa, digamos, AX, que es adyacente sobre hipotenusa, si ustedes recuerdan, el coseno de cita es igual al adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, esto es lo mismo que decir que el coseno de cita es igual a AX sobre la hipotenusa. Entonces, si ustedes quieren despejar a X, la componente AX va a ser la magnitud de A por coseno de cita. Entonces, al principio se ve largo el procedimiento y todo, pero la idea no es hacer todo el procedimiento, sino identificar cuál es la componente adyacente al ángulo. Entonces, si ustedes identifican cuál es la componente adyacente al ángulo, esa la van a hacer ¿con qué? Con coseno. Y es fácil de identificar porque ustedes nada más se fijan de las dos componentes. Tenemos esta de acá, que mide lo mismo que esto. Esto no es adyacente, más bien esta componente es opuesta. ¿Cuál es la componente adyacente? AX, a este ángulo. Entonces, no necesitamos sumar todos los ángulos, sino nada más con el ángulo que tenemos, ver cuál es la componente que está adyacente y usamos coseno. No sé si me explico. Sí, se toma nada más el ángulo, se toma el de la par y en base a eso ya una vez identificado el de la par, que se llama adyacente, se aplica el Correcto, fórmula. correcto. Y para la componente opuesta a ese ángulo que yo voy a utilizar, yo puse otra cosa. Para la componente opuesta, pues usamos el seno. Al principio, vieras que tal vez uno tenga que sacar el triángulo y hacer toda la trigonometría, pero con el tiempo se vuelve tan sencillo que usted nada más ve el vector, el ángulo, y usted dice, ah, este ángulo, esta componente está seno, coseno, y no necesita estar sacando todos los ángulos. Pero algo hice acá, no sé qué fue. Voy otra vez con la presentación. Entonces, un ejemplo, veamos acá, ¿de dónde sale eso? Sale de esto. No sé si lo recordarán, que son todas las identidades trigonométricas de un triángulo, rectángulo. Entonces, para que las tengan por ahí, igual esto queda ahí en el video, pueden tomar después un pantallazo y guardan la imagen
o les tengo que compartir la presentación pasada, entonces les puedo pasar también esta presentación y ahí les queda. Entonces, vean, seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno es igual a adyacente sobre hipotenusa y tangente opuesto a adyacente. Esto nos va a ayudar mucho porque en física lo vamos a usar demasiado, estas identidades trigonométricas, no solo para este tema, para un montón de temas. Si recordamos de Pitágoras, cuando tengo un triángulo rectángulo como este, la hipotenusa se puede encontrar sumando los catetos al cuadrado y metiéndolos en raíz. No sé si se acuerdan de eso. La suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. De ahí podemos nosotros encontrar el vector, la magnitud del vector. O sea, si yo tengo un vector A y por X motivo me dicen que AX mide 2 y que AY mide 4, entonces la magnitud de A es usar Pitágoras, componente de, perdón, cateto em, adyacente o la componente, la cuadrado, pues sería 2 a la 2 y la otra 4 a la 2. Entonces, eso me daría la magnitud de A. 2 a la 2 es 4 y 4 por 4, 16. Eso daría 20, raíz de 20. Toda raíz de 5. ¿Cuánto? 2 raíz Toda de raíz. 5. Ok, dejémoslo así. Entonces, esto es importante que se lo aprendan, que lo tengan muy claro de cómo utilizar Pitágoras y cómo utilizar seno, coseno y tangente. Entonces, sabiendo eso, podemos entender un montón de formulillas que vienen en el libro, como esta. Vean esta fórmula. Para calcular la magnitud y la dirección de un vector a partir de componentes. ¿De dónde viene esta fórmula? De que sabemos que un vector A, B o C o lo que sea, al formar sus componentes, me va a generar un triangulito que es un triángulo rectángulo, con una componente AY y una componente AX y un ángulo. Ese triangulito, si yo necesito saber la hipotenusa, es igual que la magnitud del vector y se saca con esto. ¿Por qué vienen ecuaciones para el ángulo zeta de ese vector? Ahorita lo vamos a hacer también en los ejercicios. Bueno, porque con tangente podemos determinar el ángulo. Recuerden que tangente es opuesto sobre adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto al ángulo? AY. ¿Y cuál es el cateto lo adyacente? Que está a la par, AX. Entonces, cuando ustedes tienen esto, para poder despejar cita, usan arcotangente, que en la calculadora viene con un simbolito tan a la -1, AY sobre AX. Y esto es igual a cita. Es una forma. ¿Por qué? Porque al final de un ejercicio siempre hay que representar la magnitud del vector, sus componentes y el ángulo o la dirección hacia donde se dirige. Eso lo vamos a ir haciendo. Estamos. ¿Ven la diferencia de las dos formas de sacar la componente o no? Una consulta sobre eso. Una es trigonométrica y la otra nada más es obligatorio, casi obligatorio tener el grado de cita. Ajá. Yo, Profe, dime, disculpe, Adriana. usted sería tan amable, tal vez, bueno, no sé, supongo que tiene ejemplos, pero para poder aplicar los dos ejemplos de cómo sacar las componentes para ver, digamos, porque estoy entendiendo la explicación y demás, pero Ujú. bueno, son similares, pero igual me gustaría ver si podemos ya en práctica aplicar las dos opciones para ver cuál, Ah, ok. bueno, en mi caso, ¿verdad? ¿Cuál me es más sencillo, ¿verdad? Con cuál me acostumbro mejor. Ok, sí, claro. De hecho, ahorita lo que estamos haciendo es solo la parte de la teoría. Y apenas terminamos la diapositiva, entramos a hacer ya problemas del libro. Y ahí vamos a utilizar las dos, o por lo menos vemos una de ellas para que ustedes se acostumbren, sí, pero ahorita
Apenas terminamos esta parte, nos vamos a hacer ejercicios y aplicamos todo. Por eso les digo que lo que me importa ahorita es que entiendan la explicación, la teoría del por qué hacemos las cosas y ya después vamos a aplicarlo a un ejercicio. ¿Estamos? Sí. Ajá, sí, claro, sí, es porque, digamos, en mi caso he practicado la primera, como Ujú. la que sale en el libro, ¿verdad? Y se me ha dado bien. Lo que pasa es que sí noté que con la segunda, pues es más rápido, no hay que hacer tanto proceso, Sí, porque hay más pasos en em, la primera que en la segunda, lógicamente. correcto. En la primera, lo que pasa, digamos, eso puse esta diapositiva blanca, pero como viéramos un ejemplo antes de hacer ejercicios, vean lo que pasa con la primera. Digamos que me hayan dado este vectorcillo acá, 49 grados, y ese vector sea B y sea 10 metros. Entonces, las ventajas de acá es que no vamos a tener pérdida porque siempre la componente en X va a ser con coseno. Entonces, Bx sería la magnitud de B por el coseno del ángulo zeta. Pero ¿quién va a ser ese ángulo zeta? No va a ser 49 grados, sino que tenemos que medir desde el eje X hasta donde está el vector. Entonces, Bx va a ser 10 metros coseno de, y ahí es donde ustedes tienen que saber cuánto hay ahí, que vamos a ver, ahí tendríamos 180 grados, que sería desde el eje X hasta el menos X, más 90 grados que hay acá, más 49 grados. 311. No, Y no sé cuánto da eso, 200 cuánto, voy a sacar la calculadora. 180. 90, más 319, ¿no? ok, 319. Entonces, aquí tendría que poner 319 grados y Bx, vamos a ver cuánto nos da entonces. 10 por coseno de 319. Eso me da 7,55 metros. Ok, la componente es positiva porque la proyección que está haciendo Bx es el lado positivo de las X, ¿cierto? Sí, profe, hacia la derecha. Ujú. Así sería con esa forma. Ahora, si yo quisiera hacerlo con la otra forma, lo que uso es el ángulo de 49 de una vez directo. Y lo que me tengo que fijar es cuál es la componente X si está adyacente o opuesta al ángulo que voy a usar. Vea que el ángulo es 49, la componente que yo necesito es esta, ¿verdad? Esa componente mide lo mismo que este lado del triángulo. Pues Está opuesta al ángulo. ¿Sí se ve que está opuesta? si lo cierra uno mentalmente o una E- raya, e- sí, e- sí, lo cierra Ese es todo. el problema, ¿verdad? Hay que cerrarlo mentalmente el triangulito, saber que ese lado que está opuesto al ángulo mide igual que Bx. Eso solo con práctica. Entonces es bueno saber las dos formas, ¿verdad? Pero para confirmar. Entonces vea que para usar Bx en este caso no es con coseno. Como es la componente opuesta, uso seno. Entonces usaría B seno de 49 grados. Entonces, si lo hacemos, si ustedes lo hacen y sustituyen B por 10 metros, usa seno de 49 grados, eso me va a dar pues 7,55. Igual que el procedimiento anterior. Entonces, ambos son equivalentes. Ahorita pueden usar cualquiera de los dos, no hay problema. Lo que pasa es que cuando vean leyes de Newton, muchas veces es más sencillo usar el ángulo que ya viene en el problema. O ser muy ordenados con el diagrama para ubicar muy bien los ángulos y medir todo desde el eje X. Eso es cuestión de gustos. No sé si ya se entienden mejor las dos formas, la compañera. Profe, Ujú. ok. Sí, Una Aquí duda, con ¿de este dónde? ejemplo, al menos yo lo entiendo mucho mejor.
Ok, ahorita, ahorita lo hacemos con ejercicios, ¿verdad? Profe, Así que sí, claro, tranquilidad. lo Ujú. entiendo, digamos, entiendo las dos maneras. Ahí lo único, ¿verdad? Sería nada más como, no hay que sacar toda la suma de los ángulos para poder llegar al 49, sino que, bueno, sumando el 49, sino que ahí nada más se toma el 49 y listo. Ahí el Correcto, detalle correcto. es no enredarse con el opuesto. Y Sí, como ¿cuál dijo el es el compañero, cateto opuesto? ajá, y Ujú. como dijo el compañero, imaginarse, porque digamos, en este caso, de ahí, uno bien podría tomar donde no está el ángulo, ¿verdad? Correcto, Señalado y equivocarse, pero bueno, es cuestión de sí, práctica. Gracias, profe. correcto. Bueno, ahorita hacemos ejercicios para no perder mucho tiempo acá en estas diapositivas y que nos dé tiempo a hacer bastantes ejercicios, mínimo unos cuatro por lo menos. Em, bueno, sabiendo eso, esas son las dos formas de sumar y restar algebraicamente los vectores. Vean que la cosa es si lo están entendiendo, aunque sea un poquito súper bien, porque ya luego con la práctica ustedes esto lo van a hacer bastante bien. Y es un tema que muchas veces el estudiante no entiende y lo deja de lado y sigue con los otros capítulos. Y si hacen eso, pues van a arrastrar problemas en las otras físicas, porque hay un montón de cantidades físicas que son vectores, entonces vamos a tener que recurrir a la suma vectorial. Entonces yo sí les recomiendo que este tema lo estudien muy bien. Hay otra parte que es multiplicar los vectores con un escalar. Si yo tengo un vector que mide bueno, que tiene una magnitud de 2 metros y lo multiplico por 2, el 2 es un escalar, lo único que hago es duplicarlo y ese vector pues va a medir 4 metros de magnitud. Los escalares no son difíciles de multiplicar con un vector porque lo único que hacen es ampliarlo o ya sea que en vez de ampliarlo lo disminuyan. Si el escalar es un medio, que es 0,5, es la mitad, y lo que va a hacerle al vector es reducirlo a la mitad. Entonces, la multiplicación de un vector por un escalar no debería haber problema. Ahorita hacemos un ejemplo con esto. Lo único que hace es duplicar o aumentar o disminuir el tamaño del vector. ¿Qué sé yo? Si yo tengo 2 por A más B, un ejemplo, ¿qué es lo que va a hacer este 2? Multiplicar el A y multiplicar el B. Entonces sería 2A más 2b. ¿Qué quiere decir eso? Pues que va a multiplicar el 2 a cada una de las componentes de cada uno de esos vectores. ¿Estamos? Entonces eso sería 2ax más 2ay más 2bx más 2by. Y recuerden que los vectores no se pueden sumar si están en componentes diferentes. Entonces lo que uno hace es agrupar los que están en una misma componente. Y aparte sería 2ay más 2by. Estamos, ¿se entiende? Por mi parte, sí. Tal que Eh, nada. en este tema tengo muchos ejercicios resueltos, entonces en video, cuando les comparta la grabación, ahí les voy a poner varios para que tengan de más y ojalá los vean y los intenten hacer para que practiquen bastante. Ahora, el libro habla algo sobre vectores unitarios. No sé si lo vieron por ahí. Los vectores unitarios lo único que nos ayudan es a entender un poquito a la hora de escribir. Todos los ejercicios que vamos a hacer al final, yo los voy a tratar de usar con vectores unitarios para que se entienda. ¿Qué es un vector unitario? Bueno, un vector unitario es un vector que tiene magnitud 1, o sea, la magnitud de cada vector unitario es 1. Estos son como los más comunes que representan cada una de los ejes de coordenadas. La J representa el eje Y, la I representa el eje X y la K representa el eje Z. Entonces, al valer 1, me ayudan a ponérselo a la par a estas componentes de acá. ¿Para qué se lo pongo a la par? Para saber cuáles números, porque cuando ponga números, yo no voy a poner AX y BX en el cuaderno o en la hoja, voy a poner 2,4 metros, 5,6 metros, pero para que no se enreden, uno les pone acá, aquí le pondría una I y aquí le pondría una J. Eso me representa que todo lo que esté a la par de la I es del eje X y todo lo que está a la par de la J es del eje Y.
para eso ayudan. Entonces son muy útiles. Antes yo decía, el vector A es AX más AY. Entonces, cuando ya lo metan números, yo voy a poner un ejemplo. 2,4 metros en Y más 4,6 metros en J. Lo que quiere indicar es que esto es la componente en X y esta es la componente en Y.